Provejec, Southern Perú, Casal Ingenieros, Clínica Cavani, Media Impact, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical de todos los domingos justamente a las 7 y a las 9 de la noche. Este es el primer programa económico empresarial de la televisión peruana que ustedes sintonizan desde hace 3 años, a través del primer canal de noticias que es sin duda ATV+, a nivel nacional. Pero recuerden que además de nuestro encuentro dominical, y Oscar Díaz les está dando la bienvenida como siempre, ustedes pueden ver el programa, las 138 ediciones del programa, van 136 ediciones, en cualquier momento, en cualquier día del año, a cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo. Simplemente tienen que ingresar a nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú, y encontrarán todas las entrevistas, reportajes, notas de interés, justamente y emisiones especiales, ingresando simplemente. En este año, como les he comentado en otras ocasiones, casi hemos cuadruplicado los suscriptores de nuestro canal. La suscripción es gratuita, marquen la campanita porque haciéndolo, cada vez que subamos, nuestro equipo de Viceversa Consulting suba un material nuevo, ustedes lo tendrán inmediatamente en sus aparatos celulares o en los artefactos que estén manejando. Dicho esto, quiero empezar el día de hoy, que tenemos muy buenos invitados, por cierto, comentando una visita que hemos hecho este jueves a la nueva refinería Talara. Fuimos invitados junto a un gran número de periodistas de todos los medios de comunicación, obviamente para ver en vivo cómo está la refinería Talara, qué cosas están ocurriendo allí, y tuvimos oportunidad, y hay algunas imágenes que ustedes van a ver de inmediato. Estuvimos ahí recibidos, por supuesto, por Alejandro Narváez, presidente de Petro Perú. Estuvieron todos los directores, incluyendo también a César Rodríguez, a David Quispe, a José Balta, entre otros, todos muy comprometidos en lo que conversamos con esta nueva etapa que podría estar empezando la primera empresa estatal del Perú. También estuvo, por supuesto, el gerente general Oscar Vera, con todo el equipo de gerentes y trabajadores. Muchos se acercaron a nosotros, incluso los periodistas de Talara también, a decir que, bueno, sintonizan nuestro programa, cosas que agradecemos. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los amigos de Talara y todo el personal de Petro Perú por estar en sintonía de este programa, que efectivamente, tercamente, a diferencia de la casi totalidad de medios de comunicación que en los 2 últimos años se encargaron de denostar, atacar y en algunos casos difamar a la primera empresa petrolera nacional, este programa se fajó diciendo lo distinto, diciendo lo que además era verdad, que Petro Perú no estaba quebrada, que tiene una crisis financiera de la que estamos seguros superar, pero que habían cosas que se estaban diciendo y que no eran verdad. En este programa es el único en el que usted escuchó que de 54 años de historia de Petro Perú, 50 dio utilidades y 4 no. Eso en cualquier empresa privada sería una empresa exitosa. O sea, eso le sumamos que en esos 54 años ha tenido que venderles, un decir, gasolina, combustible a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que no siempre le pagan, y tiene que ir a lugares remotos donde ninguna empresa privada puede ir porque no es negocio. Obviamente las empresas tienen que ganar dinero. Entonces tenemos una empresa que es realmente el primer aportante de la economía nacional. Por lo tanto, había que apoyarla. Y eso es lo que dijimos acá. Hay gente que nos llamó y dijo, pero ¿cómo? ¿Ustedes son nacionalistas? ¿Son estatistas? No, nunca. Yo tengo una empresa privada hace 24 años que se llama Viceversa Consulting. Soy un absoluto convencido de las bondades de la inversión privada, pero, vamos, tampoco nos chupamos el dedo. Entonces, y tampoco exageramos, porque hay cosas que hay que defender y esa causa la hemos defendido nosotros. Así que felicitaciones, por supuesto, a todo el equipo de Petro Perú por esta nueva etapa. Ya hemos visto al 100% operativa la refinería Talara, que es una de las más modernas de América Latina. Así que veremos qué es lo que viene y estaremos, por supuesto, informando. Dicho esto, vamos a presentar nuestra primera entrevista, la entrevista de portada, que llega gracias a Casal Ingenieros, que dirige el ingeniero Miguel Almenara. En Casal Ingenieros somos especialistas en tanques de combustible y sistemas piping de diésel, gas natural y GLP. Casal Ingenieros es líder en proyectos electromecánicos, soluciones acústicas y control de ruido para plantas de emergencia con grupos electrógenos. Hace más de 3 décadas somos Casal Ingenieros. Cuenta con nosotros.
La entrevista de portada de hoy es con una persona que nosotros conocemos ya hace por lo menos 14 años, estimamos mucho, es ex viceministro de Minas, es el señor Pedro Gamio, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Buenas noches y bienvenido, Pedro. Buenas noches, Oscar, a tus órdenes. En estos días, esta semana, hemos asistido, ¿no es cierto?, a la designación del nuevo ministro de Energía y Minas en reemplazo del censurado Rómulo Mucho. Y queríamos que compartas más bien con nosotros tus opiniones sobre lo que demanda de esfuerzo este sector que tú conoces bien, Pedro. Para empezar, ¿cuáles crees que son los principales retos que el nuevo ministro de Energía y Minas deberá enfrentar más allá del tema del reinfo, la formalización minera y de la crisis financiera que está atravesando Petroperú? Hablando específicamente de minería, el nuevo ministro tiene experiencia en tratar los temas sociales, que son un punto, creo yo, relevante en la minería peruana. Grandes proyectos no se han hecho por problemas de la mejor vinculación con la población de la zona de influencia de los proyectos. Y yo creo que el nuevo ministro, tengo el gusto de conocerlo y de saber de su honestidad y capacidad profesional, creo que va a enfrentar con especial ahínco ese aspecto, porque el Perú está viviendo una circunstancia muy importante. Estamos en medio de la cuarta revolución industrial y Perú, en números de reservas probadas de cobre, por ejemplo, debería estar en el primer lugar en el mundo. Y no lo estamos por un problema de gobernabilidad, de no saber entendernos entre peruanos. Creo que Jorge Montero va a poner alma, corazón y vida para buscar ese entendimiento, porque todos pueden ganar. Y lo más importante, obtener recursos para que la gran brecha que hoy tiene que ver con desnutrición, anemia, para empezar, también salud, también educación y también seguridad puedan darnos una respuesta mejor de lo que hoy tenemos como dura realidad. Sí, sabíamos del conocimiento y la experiencia del nuevo ministro en el tema social, sobre todo el manejo de asuntos sociales, y eso la verdad es que nos entusiasma porque pocos ministros que han llegado a ese lugar tienen esa expertise, así que, y bueno, es un tema crucial, efectivamente, Pedro. Ahora, la solución... Pero necesita el soporte de todo el gobierno, claro, también de los sectores más conocedores de la minería peruana, porque es una alianza estratégica. Una sola persona no va a cambiar este escenario tan difícil, hay que sumar esfuerzos. Así es, totalmente de acuerdo. Ahora, hablando de eso, la solución a la minería ilegal, que es una de las papas calientes que él ha recibido, tiene que ser definitivamente integral, pragmática y no teórica. Se trata de 500 millones de peruanos que están trabajando en las MAPE, en las mineras artesanales y pequeñas mineras, minas, pero además que, claro, detrás del reinfo se agazapan, ¿no es cierto?, los delincuentes para aprovecharse de eso. Es bien complejo. ¿Tú crees que va a tener el tiempo suficiente? ¿Qué necesita el ministro para llegar a enfrentar este problema con eficacia? Es muy complejo porque hasta el día de hoy no se ha usado tecnología moderna para separar el agua del aceite. ¿En qué sentido? Con tecnología moderna usted puede tener tú puedes tener una información precisa de los 10 o 20 camiones que están cruzando la frontera con Ecuador llevándose el oro del Perú, que no paga impuestos, que no respeta ningún protocolo, que deja las aguas de nuestros ríos contaminados, que hay hasta trata de personas, llegar a 12.000 millones de dólares de una actividad, y yo me pregunto, ¿el minero artesanal se está favoreciendo con esos 12.000 millones de dólares o quién se está llevando la parte más gorda de una riqueza que me recuerda aquella frase, ser piratas de tu propio país, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Con tecnología de punta puede tener rápidamente datos y confirmaciones de lo que se sabe, pero no se actúa, porque hay necesidad de voluntad política. Claro. Y del otro lado, generar un programa como no ha existido hasta el día de hoy,
que le asegure la compra del producto al que sigue las buenas prácticas, que tenga asistencia técnica, que tenga el soporte, áreas donde pueda trabajar, que haya una política de la pequeña minería como solamente han habido esfuerzos aislados. Y creo que Dinacor, Incajuan, hemos hablado con esta gente que ha formalizado a pequeños mineros, pero de manera pues voluntarista, solamente son empresas precisas, pero no hay una política nacional y al final es Bolivia la que, la vez pasada, Pedro, mostramos aquí un cuadro que tú debes haber visto antes, que es cuánto produce de oro Bolivia y cuánto exporta. Y la diferencia pues es sideral. Entonces, ¿de dónde aparece el oro? Es peruano. Y voy más lejos todavía. Hay informes que Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Canadá y China son compradores de parte de este oro. Hay que pedir apoyo internacional. Yo creo que Suiza, cuando tenga la exhortación del gobierno peruano de que aquí hay un problema que se parece a lo que ocurrió con el diamante en África. Hay que hacer que haya una corriente, una hoja de ruta para el diamante limpio. Exacto. Bueno, en el caso del oro también podemos lograrlo. Exacto. Yo creo que ese va a ser un punto de quiebre porque le puede dotar al Perú de recursos que hoy son vitales. Totalmente de acuerdo. El otro tema, obviamente, es el tema de otra parte importante del ministerio, aparte de la minería, es el tema del petróleo y el caso Petroperú, que es el que le costó en parte la cabeza también a Rómulo mucho. ¿Cómo ves ese problema? El tema de Petroperú es una historia complicada porque hay un hecho objetivo. Si Petroperú no recibía el apoyo de este decreto de urgencia, se veía por razones que tienen relación directa con la Ley General de Sociedades, la relación entre patrimonio y deuda, se veía obligado a quebrar. El decreto de urgencia ha sido un salvataje, pero ese salvataje financiero tiene que estar amarrado a una hoja de ruta que parta de algo que todavía no se ha hecho, que es poner las cuentas del principal deudor de Petroperú, que es el Estado peruano. Es decir, por ejemplo, Petroperú pagó la cuenta íntegra de la expropiación de Belco a la compañía de seguros AIG. Así es. Pero nunca se le devolvió ese dinero. Nunca se le devolvió ese dinero. Estamos hablando de $650 millones del año 95. O sea, imagínate. Entonces, claro. Tampoco Petroperú recibió $1 de sus principales activos que fueron vendidos o rematados. Petroperú salvó al Estado peruano de una crisis brutal, de la crisis de la deuda, la crisis que marcó un punto de quiebre el año 92. ¿Te acuerdas de la frase del primer ministro Hurtado Miller? Que Dios nos ayude. Petroperú se fajó por el Estado peruano. Claro, entonces, que esos números tienen que ponerse en el papel con el respaldo de los auditores que están siendo convocados. ¿Para qué? Para que se establezca cuánto ya ha recibido Petroperú y con cargo a los saldos pendientes, que son importantes, ver una salida que signifique, porque la orden de hacer una nueva refinería fue una orden política, que Petroperú cumplió disminuido, totalmente reducido. Ya no era el Petroperú del año claro, 80, del año 2000. No era el que tenía el 51% del mercado, era el que tenía el 14%. El año 2014 Petroperú era una empresa que no tenía Axtring, la cabeza de la industria. Así es. Era una empresa que había vendido la refinería más moderna, que era Pampilla, que inauguró el presidente Belaúnde. Así es. Había vendido el lote 10, que era el lote histórico más importante de Talara. Había vendido el lote 8 de la Selva Norte, donde están las reservas probadas mayores de la industria. Había vendido más de 70 grifos a un monto que se obtenía del alquiler por 3 años. Había vendido la flota de transporte de derivados que era un soporte fundamental para atender al mercado interno. En fin, estamos hablando... Fue desmembrada, pues fue desmembrada y realmente... Lo que quedó no era pues un negocio. A pesar de eso, ha seguido teniendo utilidades, como he reseñado, de 54 años, 50 dando utilidades. Tú sabes que parte de esa historia la escribió el expresidente de Petroperú y exfuncionario
de Perú Petro, y exfuncionario de Petro Perú, Daniel Saba. Yo tenía un programa en el año 94-95, Cara y Sello, y lo invité, y él escribió un libro que era Memorias de un confeccionista, donde contaba toda la historia de cómo se había desmembrado a Petro Perú. Pero bueno, volviendo al presente, ¿eres tú optimista respecto a lo que viene con Petro Perú? Si no se hace una solución de fondo, corremos el riesgo de que el problema continúe. Ese es el mensaje que puedo dar, la reflexión que puedo dar. Y hasta ahora no se ha enfrentado el problema de manera integral. También en un momento determinado, cuando se estaba haciendo la nueva refinería, se tomó la decisión de cerrar la antigua. Esa decisión fue desafortunada. ¿Por qué fue desafortunada? Porque Petroperú mantenía el 50% del mercado y aceleradamente cayó su participación en el mercado porque dejó de ser productor y vivía dependiente de la importación de productos ya terminados. ¿Sabes cuánto utilizó la nueva refinería? La refinería vieja solo el 5%. O sea, prácticamente los 3 años que estuvo sin producción Petroperú fueron un golpe obvio, duro a su economía. Claro. Entonces, ese tema también le ha pasado factura a la empresa. Hay también problemas que tienen que ser revisados por esta auditoría, que tienen que ver con este fenómeno tan duro que golpeó al mundo, la pandemia. Pero hay un hecho singular: ¿por qué el contrato con la firma española principal era diferente al contrato que se firmó con la otra compañía que hizo las unidades auxiliares, también española? Me refiero particularmente a la cláusula de seguros. Porque en el segundo caso, Petroperú no ha tenido problemas, ha estado protegido a pesar de lo grave de una pandemia, donde todo se paraliza. En el caso específico del contrato principal, Petroperú ha tenido que pagar la cuenta. Otro problema. Entonces, esas cosas tienen que ser dilucidadas, pero lo principal es que el deudor mayor que tiene cuentas pendientes con Petroperú, si no tiene los recursos, hay formas de acreditar y ponerle un techo a la ayuda del Estado peruano como dueño de Petroperú, diciendo, bueno, hasta acá se ha recibido tanto, hay esto pendiente, vamos a hacer que Petroperú sea integrado verticalmente, porque esa es una señal de eficacia y eficiencia en el mercado de la industria de hidrocarburos. El margen de ganancia en el upstream es 75%. Claro. En el caso de una refinería, el margen de ganancia es 25%, las refinerías más sofisticadas. Así es. En verdad es menor. Entonces, por eso es que Arthur del Little en su informe vuelvan a manejar lotes. Pero sí no me parece bueno concentrarse en la discusión en lotes pequeños, que no son significativos, sino más bien en una solución que implique que se reactiva... El 192, por ejemplo. Se reactiva el 192, se activa el 64, donde lamentablemente Petroperú no ha podido conseguir en más de 10 años un socio importante. Ahí el Estado peruano, a través de Perupetro, debe ayudarlo. Exacto. Porque hay una producción importante y mientras el petróleo tenga un rol en la economía mundial, el Perú no puede darse el lujo de tener reservas probadas y no explotarlas. Sin actividad. Totalmente de acuerdo. Pero tiene que sanearse también los problemas de planes de cierre, que sí, claro, en minería es plan de cierre, en la regulación de hidrocarburos es plan de abandono. Claro, habla de los pasivos. Porque hay compañías que se han ido sin cumplir con el compromiso ambiental. Entonces, en el Perú ocurre algo que llama la atención, que una empresa pueda abandonar un área con aceptación de una determinada dependencia del Estado peruano sin que la norma exija que haya constancia de cumplimiento del plan de abandono o cierre. Ese es un error. Sí, claro. Porque al final, ¿quién asume el Estado peruano y todos los peruanos? Entonces, eso hay que corregirlo. Hay que pedirle a quien ha venido sacando utilidades de un área, señor, honre su compromiso. Y de esa manera tiene luz verde para irse, pero no se puede ir sin cumplir, ¿no? De acuerdo. Pedro, antes que nos gane el tiempo, hemos hablado de minería, hemos hablado de petróleo, hablemos de energía, que tú conoces muy bien. Electricidad. De la energía y además eléctrica.
en este programa repetimos desde hace 3 años el crecimiento, el cambio de la matriz energética, impulsa el cobre se necesitan abrir todas las minas de cobre del mundo, y igual es deficitario, etc. Pero para hacer eso, no olvidemos que se necesita más energía eléctrica, específicamente. Entonces la minería peruana, para poder lograr echar a andar todos los proyectos que tiene, también necesitaría. Y resulta que los expertos nos dicen que estamos entrando a una suerte de estrés eléctrico. ¿Qué deberíamos hacer, tú que conoces el sector? Este nuevo año que empieza en pocas semanas, ya marca un cruce de la oferta y la demanda. Estamos hablando de una oferta de generación competitiva. Generación competitiva es generación con gas y generación con agua, y un poquito con viento, sol y biomasa. Entonces, el Perú se está quedando sin un precio competitivo de la generación eléctrica. ¿Y quién es el principal cliente? Aunque hay gente que se sorprende, el principal cliente en volumen de energía es la minería. Así es. Pero también estamos los usuarios de a pie. Por supuesto. 8,5 millones de clientes en el Perú. Entonces, si no planificamos, si no ayudamos a que las reglas de juego permitan que el Perú se alinee con lo que está ocurriendo en el mundo, hace ya buen tiempo que hay un cambio, están estas nuevas tecnologías ayudando gradualmente a defender las economías de las personas, de las empresas, y también a reducir la contaminación, porque quien produce cobre en el Perú y lo vende al mundo dice: me piden huella de carbono neutral. Así es. Entonces la minería misma le ha dicho a los grandes generadores: cambien su matriz, y la mayoría ya lo ha hecho. Falta un porcentaje que no es el mayor, que cambie, o que incluso ya han cerrado acuerdos para tener portafolio con energía solar, con energía eólica. Entonces hay necesidad de incorporar en el marco regulatorio peruano el reconocimiento que también la energía solar existe, que debe tener una potencia, capacidad instalada es la potencia, aunque sea mínima, la más baja de todas, pero que le permita competir. ¿Para qué? Para entrar a la cancha y en lugar de generar con diésel a costos que pueden llegar a $200 megavatio hora, seguir generando a precios competitivos e incluso obteniendo graduales mejoras en los precios gracias a un gradual ingreso de la energía solar, que hoy, gracias al mercado conquistado principalmente por China, los equipos han venido bajando 20% por año. Así es. Perú tiene que hacer valer esta oportunidad. Si no lo hace, los proyectos mineros, que Perú tiene una característica frente a otros países mineros: el costo de la energía tiene un porcentaje bajo. En otros países puede ser el doble. Así de grande es la diferencia. Chile está creciendo, además. O sea, no podemos desaprovechar esa oportunidad. Por cierto, tocaba el tema porque es clave. A la hora que hablamos, oye, que abran las minas. Sí, pero ¿y cómo vas a operar? Necesitas más electricidad. Y es más, la evidencia de lo que digo es que el ciclo expansivo más importante que tuvimos del año 2003 al 2013, no es cierto que solo los valores altos de los minerales por piloto automático permitieron eso. No, fue gracias a la generación con gas, que llegó a tiempo, que el Perú pudo reducir a la mitad la pobreza, que hoy lamentablemente por los problemas que tú conoces se había reducido de 40 a 20% la pobreza, ahora estamos de nuevo en 38%. Entonces, la buena gestión del Estado y un trabajo articulado con la empresa privada, con la academia, son fundamentales. No podemos dejar a los últimos de la clase la tarea de hacer país. De acuerdo. De acuerdo, el mensaje clarísimo. Pedro, muchas gracias por haber venido al programa. Espero tenerte en otras ocasiones. Y efectivamente suscribo tus palabras iniciales, deseándole todo el éxito del mundo al nuevo ministro de Energía y Minas, y sobre todo lo que tú dijiste, el apoyo. O sea, una persona no hace, no sé, así como una golondrina no hace el verano, una sola persona, por mucha voluntad que tenga, tiene que juntarse, tiene que apoyarlo el Estado desde la más alta magistratura, y por supuesto también los actores, no solo los políticos, sino los empresariales, para que tenga el éxito que todos queremos. Muchas gracias, Pedro. Ha sido Pedro Gamio, ex viceministro de Minas, como ustedes ven, dándonos luces. Ojalá los amigos políticos que nos ven, los gobernantes de hoy, pero también los potenciales gobernantes de mañana, los candidatos a ser
de hecho, presidentes, los que pueden ser más adelante ministros o congresistas, tienen que escuchar este tipo de cosas para tener una idea de lo que estamos desaprovechando en el Perú. Dicho esto, nos vamos a la primera pausa de hoy con los datos duros que llegan gracias, como siempre, a Sauder Perú. Miren el dato duro y volvemos rapidito nomás con mucho más en Tierra Adentro. Empezamos de inmediato el segundo bloque de nuestra edición de hoy, 8 de diciembre del 2024, en el mes, obviamente con ambiente navideño. Les recuerdo que vamos a estar con ustedes igual en el 22 con nuestra edición de Navidad y el último día del año, el último domingo, perdón, también con nuestra edición de cierre de este año 2024 que se fue volando. Amigos, la anemia se ha convertido en el enemigo público número 1 de nuestros niños y madres gestantes. Enfrentarlo requiere del concurso de todos, incluyendo obviamente la empresa privada. Tierra Adentro viajó a Espinar, Cusco, para conocer de cerca un caso de éxito. Mírenlo conmigo. Oficiales del Ministerio de Salud, 4 de cada 10 niños de 6 a 35 meses sufren de anemia en el Perú, lo cual lo convierte en un problema alarmante que sin duda se agrava en las provincias más alejadas. Por eso, viajamos a Espinar, Cusco, para presenciar una iniciativa conjunta que está cambiando vidas, mediante el programa Cali Causay, promovido por la compañía minera Antapacay, en alianza con centros de salud y comunidades locales, se está combatiendo la anemia en madres gestantes y niños. Cali Causay es la expresión de un compromiso de la compañía minera Antapacay con lo mejor que tiene un país, que son sus niñas y sus niños. Buscamos con este programa disminuir la anemia y la desnutrición en el territorio, trabajando de manera multiactor con las diversas instituciones que están en la provincia. Este proyecto de Cali Causay ha tenido un equipo en el cual se ha identificado los niños con anemia. Entonces teníamos una población de 170 niños y 30 gestantes. Entonces, lo que se ha realizado aquí es el seguimiento netamente a estos niños y garantizar que los niños cumplan con el tratamiento de acuerdo a las normativas. En las comunidades de los distritos de Espinar, Palpata y Alto Pichigua, el programa Cali Causay busca reducir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil en niños menores de 3 años y madres gestantes. Desde 2022, el trabajo conjunto entre el MINSA y el CLAS de Espinar ha permitido atender casos críticos para mejorar la calidad de vida de muchas familias. Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que la unión de esfuerzos puede superar cualquier obstáculo. Felizmente también Antapacay nos ayuda en el sentido de que ha habido equipo que nos ha ayudado a hacer monitoreo de estos niños más graves, como severas y moderadas o casos que no se recuperan. Soñamos que si trabajamos de manera conjunta entre todos los actores, vamos a tener una de las provincias con la menor desnutrición infantil y anemia en los próximos 6-7 años. La suplementación, la educación nutricional y la participación activa de las madres son pilares fundamentales en esta labor. Fomentar hábitos alimenticios ha sido crucial para combatir la anemia en gestantes y niños pequeños, garantizando un futuro más saludable para las familias, sino que lo digan las propias beneficiarias. En primero nos ha apoyado con lo que es la suplementación de hierro. Mi hija mayorcita tenía un poco de... estaba en riesgo de anemia, entonces nos han apoyado con las gotas para salir de ese riesgo, ¿no? Y constantemente le hemos estado dando la gotita y se ha salido de la anemia, ¿no? De ese riesgo de anemia que tenía. Yo me he sentido un poco más fuerte, fortalecida, porque sentía que necesitaba, no sabía, ¿no?, cómo ayudar a mi hija, pero con el apoyo y la guía ya he podido guiar a mi hija un poquito más. La participación comprometida de las madres de Espinar ha sido esencial en esta lucha. A través de controles regulares durante el embarazo y el monitoreo del crecimiento de sus hijos, estas mujeres se han involucrado activamente en asegurar el bienestar de sus familias. Los talleres del programa han despertado su creatividad culinaria, enseñándoles a preparar platos innovadores o postres nutritivos, demostrando que una alimentación saludable también puede ser deliciosa y accesible para todos.
Desde que nació, siempre yo le llevaba a sus controles de cada mes, ¿no? Después ya de 2 meses, de 3 meses, así llevamos. Entonces, a los 6 meses siempre le sacan en la sangrecita de hemoglobina, ¿no? Para que analicen si tiene anemia o no tiene anemia. Se nos ha enseñado en esa vez chaufa con quinoa preparada con sangrecita, con chaufa era. Con cañua, harina de cañua, con eso más un dulce, con sangrecita mezclando, hemos hecho dulce, pero era. Creo que las recomendaciones de los doctores son muy importantes porque nos ayudan a saber qué alimentos son correctos para su alimentación, para su crecimiento, tanto para su peso y su talla, que lo controlan cada mes. El aporte minero va más allá de la inversión económica. Con una visión a mediano plazo, el programa busca ampliar su alcance, llegar a más comunidades y consolidar un modelo sostenible que erradique la anemia en Espinar. Este enfoque se centra en fortalecer no solo la salud física, sino también la confianza y la esperanza en el futuro. También con las gestantes hemos tenido la reducción al 80 o 90% de anemia. Hemos tenido bastantes gestantes con anemia y al final del proyecto solo habrá quedado 1 o 2. Después todas han salido de la anemia y eso lo cual nos llena de orgullo, ya que estos niños van a salir con buenos volúmenes de hemoglobina, ¿no? El camino es gratificante para los avances que se van alcanzando a través de Cali Causay. Las familias de Espinar ahora sueñan con un futuro más saludable para sus hijos. Desde Tierra Adentro, reconocemos y celebramos estos logros que sin duda ejemplifican cómo la participación activa y el compromiso de empresas privadas como Compañía Minera Antapaccay pueden transformar vidas y fortalecer comunidades. ¿Cómo no reconocer esfuerzos como los que acabamos de ver de parte de una minera como Antapaccay en Espinar, Cusco? Las cámaras de Tierra Adentro se trasladaron allá, como ustedes ven. Hay testimonios de las madres, también de las personas y profesionales, tanto de la minera como de las instituciones que apoyan este proyecto. Realmente es impresionante y nos da tremendo gusto el poder compartir con ustedes domingo a domingo estos casos que nadie más presenta en la televisión peruana. Seguramente para los demás será poco importante, para nosotros no. Para nosotros es fundamental que humanicemos nuestra relación. Y empresas privadas como Antapaccay están demostrando que es importante para ellos también salvar las vidas de nuestros niños y de nuestras madres gestantes. Felicitaciones por ello. Nos vamos de inmediato al segundo y último corte del programa con nuestro segmento de pase a comercial Volver al Futuro, que llega gracias a Clínica Cavani. No pierdan la sintonía, que volvemos con mucho más. Amigos de Tierra Adentro, cuando hablamos de acortar las brechas sociales, no hay duda de que la prioridad está en la educación. Así lo entiende Sauder Perú, y esta es una muestra de su convencimiento. En el Perú, miles de estudiantes enfrentan desafíos diarios debido a las limitaciones en infraestructura educativa y recursos insuficientes. Sin embargo, en el corazón de Moquegua, un sueño está a punto de hacerse realidad, prometiendo un futuro promisorio para cientos de jóvenes talentosos. Ese sueño se llama Colegio de Alto Rendimiento Moquegua. Cuando trabajamos de la mano, cuando se forman alianzas estratégicas entre las empresas privadas, como Sauder Perú, y nuestro Ministerio de Educación y nuestro gobierno regional, alcanzamos grandes objetivos, como es el cristalizar un sueño que lo venimos teniendo desde el año 2015 y que con la seguridad de que en el año 2025 ya lo alcanzamos, ya no es un sueño, es una realidad. El COAR va a atender a 300 niños
destacados en educación de la región Moquegua. También les va a ayudar a salir de las instalaciones donde se encuentran ahora, que están prestadas. Después de 7 años van a llegar a este espacio donde tienen todas las comodidades, tanto como infraestructura educativa, aulas, residencia, y aquí donde estamos ubicados, que es el polideportivo. Efectivamente, el COAR Moquegua se prepara para abrir las puertas de su nueva y moderna edificación, que es realidad gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación, el Gobierno Regional y Southern Perú. Con una inversión de más de 100 millones de soles, la empresa minera demuestra su compromiso con la educación y el desarrollo sostenible. Este proyecto no solo transformará el paisaje educativo de la región, sino que también brindará oportunidades sin precedentes a 300 estudiantes de alto rendimiento. El objetivo es poder ayudar al Estado a cerrar brechas. No vamos a cumplir el rol del Estado, pero siempre ha sido nuestra preocupación trabajar en educación y en salud. Entonces, esto se enlaza a los esfuerzos que hace el gobierno. Y si hablamos de los COAR, este sería el tercero o cuarto COAR que va a tener el Estado peruano en las regiones donde nos encontramos. Si hacemos un comparativo y entre 1 y 100, diríamos que las actuales instalaciones están en el nivel 30 y las que estamos observando en este momento están en el nivel 100. Entonces, ¿hay una diferencia abismal? Desde su creación en 2015, el COAR Moquegua ha operado en instalaciones temporales que limitan el potencial académico y personal de sus estudiantes y docentes. Sin embargo, la nueva construcción promete revolucionar la experiencia educativa, ofreciendo modernas aulas equipadas, laboratorios de última generación, una biblioteca con capacidad de 10.000 ejemplares y espacios deportivos de primer nivel, como una piscina olímpica y canchas multifuncionales. Tanto docentes como alumnos ven con entusiasmo las posibilidades que ofrece este nuevo entorno para potenciar el aprendizaje y la investigación. El bachillerato internacional, uno de los componentes troncales es la monografía. Este componente justamente es en base a la investigación que los estudiantes desarrollan en las diferentes asignaturas. Yo creo que ellos se van a sentir muy contentos y de alguna manera este recinto nuevo se constituye o se convierte en una motivación extrínseca. La inversión en educación es sin duda la inversión más valiosa que una sociedad puede hacer. Pero, ¿qué opinan los estudiantes que serán beneficiados de esta impresionante infraestructura educativa? ¿Cómo reciben la culminación del nuevo Colegio de Alto Rendimiento Moquegua? Aplaudo mucho esa buena voluntad y que siga apoyando en todo lo que pueda, porque los estudiantes, las nuevas generaciones merecen ese apoyo, necesitan ese apoyo. Cuando anunciaron que iba a haber un nuevo COAR, yo me emocioné demasiado porque yo estaba feliz al saber que íbamos a tener una nueva infraestructura. Todos mis compañeros, mis amigos se emocionaron. Estas palabras de Rodrigo son una clara muestra del impacto, no solo educativo, sino también anímico, de obras como esta, en la conciencia de los jóvenes que, en pocos años, tomarán las riendas del país. Por esa razón, Southern Perú quiere ir más allá. Lo más delicado va a ser ese mantenimiento, ¿no? Y operatividad de los COAR, porque va a generarles un gasto mayor que lo que es usual en un colegio normal, y eso pensamos hacer una propuesta para llevarlo por el ministerio, por PRONIET, para hacer un paquete de operación y mantenimiento por 5 años. Me gustaría dirigirme a los chicos que quieren postular al COAR para el próximo año. Yo les invito a que postulen para el 2025 y que demuestren sus habilidades, porque el COAR quiere jóvenes con una mente abierta, con mente de liderazgo. En medio de tantas noticias negativas que llenan los noticieros, reconforta saber que el COAR Moquegua está a punto de inaugurar no solo un colegio, sino un nuevo capítulo en la historia educativa de la región. Un moderno comienzo que promete oportunidades, desarrollo y esperanza para cientos de jóvenes que serán los líderes del mañana que el Perú necesita. Amigos, ustedes han quedado, como yo, impresionados con el COAR Moquegua, que debe inaugurarse en febrero o en marzo. Vale la pena comentar que Southern Perú ya culminó el COAR Tacna. Está completamente terminado y muy probablemente sea inaugurado en las próximas semanas por la presidenta Dina Boluarte. No contento con ello, Southern Perú ha iniciado la construcción del COAR Apurímac, mientras se prepara para intervenir en mejorar la infraestructura de los COAR Arequipa y Cajamarca. Obviamente, esta historia feliz
continuará y nosotros seguiremos reportándola para ustedes. Dicho esto, nos vamos con la entrevista del cierre de hoy, que llega gracias a GSG Advisors. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, la entrevista del cierre de hoy es con José González, nuestro invitado habitual, colaborador desde los Estados Unidos, banquero de inversión y gerente asociado de GSG Advisors, que siempre nos ayuda a tener un panorama más o menos completo del acontecer mundial y nacional en lo que es la economía y la política. José, bienvenido nuevamente. Encantado, Oscar. Ya sé que estás preparando tu retorno a Estados Unidos, pero hemos querido aprovechar tus últimos días para que estés con nosotros. Hablemos de, ¿qué te parece?, de cómo nos fue el 24. Ha sido un año movido, acaba de caer el presidente de Siria, algo impensado hace algunos años, pero bueno, están pasando cosas. El saldo mundial, económicamente hablando, más que políticamente hablando, aunque puedes incluirlo obviamente, ¿es positivo o negativo? Cuando empezaba este año, uno de los temas, una de las megatendencias que se observaban desde los mercados financieros en los Estados Unidos, particularmente en Wall Street, era que este año hubo elecciones, la mitad de la población global escogió líderes. Y han habido cambios políticos importantes. Donald Trump regresa a la presidencia de los Estados Unidos contra todo pronóstico por los eventos. Maduro se queda. Una elección amañada, pero bueno. Milei ganó en Argentina. Sí, Sheinbaum ganó en México por 26 puntos porcentuales. O sea, continúa la onda La izquierda regresa al gobierno en Uruguay. En Uruguay, ciertamente. Exactamente. Dina Boluarte cumple 2 años de gobierno y siguen las apuestas y los análisis en la prensa de hoy si llega o no al 26, pero digamos que todo parece indicar que la presidenta Boluarte... Renuncia el ministro de Economía de Petro en Colombia por escándalos de corrupción. Es decir, exactamente, no solo eso, se anula la primera vuelta en Rumania por intervención rusa. Cae el presidente Siria después de 53 años de gobierno, su padre y él, 13 años desde que la primavera árabe fue reprimida, sangre y fuego, protestas en Georgia similares a la de Ucrania porque el presidente quiere salirse de la Unión Europea, colapsa el gobierno francés. El año está cerrando con cierto tumulto. Sin embargo, también como empezamos el año, la gran apuesta si la inflación en los Estados Unidos caía, y cayó a niveles del 2.4% cuando el gol es del 2%. Las tasas de interés bajan en los Estados Unidos. La economía norteamericana crece a un nivel absolutamente saludable del 2.8%. ¿Sí? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Hemos controlado la inflación, mantenemos el crecimiento, la economía norteamericana es muy sana, la economía china crece por debajo de ese 5%, los paquetes monetarios no necesariamente están ayudando, pero tampoco entra en un proceso recesivo. Europa, si bien no crece por problemas estructurales y demográficos, el mundo está estable independientemente de los riesgos políticos y las expectativas con las que se empezaba. Es casi un reflejo del Perú, es lo que siempre conversamos aquí. Acá se habla mucho como el fin del mundo, Perú está al borde del abismo, pero no es mal de muchos consuelo de tontos, sino que hay que ver el mundo, y es lo que tú nos ayudas a hacer, José. El mundo está políticamente agitadísimo, incluyendo guerras, igual que Perú, está el ruido político es permanente, ¿no? Pero casi es de comarca, ¿no? Es un año de gran callejón, ¿no? De gran estabilidad para el Perú. Estamos cercanos a cerrar a niveles de 2.8, 2.9, 3%, que es buenísimo. Es muy saludable en una América Latina que está creciendo por debajo del 2.4%. Además, ostentando una de las monedas más fuertes del mundo. La más estable de América Latina, con una inflación muy baja, la regla fiscal por encima de ese 2% al que se aspiraba, casi cerca al 4%, pero es una economía muy estable. Podría irle mejor.
Esa es la gran pregunta sobre el Tú Perú. habías hecho una cuenta que quiero que compartas con los amigos televidentes respecto a cuánto se ha invertido, por ejemplo, en el sector minero en los últimos 14 años. Yo creo que hay que empezar a pensar en la minería en el Perú, ya no puntualmente año a año, sino en la tendencia. Y en que vamos a hacer crecientemente lo que hemos repetido desde que empezó Tierra Adentro, de que las reservas de cobre minables más importantes del mundo, lo acaba de decir Pedro Gamio muy lúcida y muy claramente, están en el Perú. Y tenemos que empezar a ver las tendencias. Entonces, cuando uno analiza los resultados mineros en exportación e inversiones del 2010, hacemos la fecha corta en el 2010 al 2024, 14 años, este año deberíamos exportar 47.940 millones de dólares en minería total, 9% por encima de los 43.980 millones del año pasado. Pero ¿qué sucede cuando sumamos esos 14 años, Oscar? Ajá. Las exportaciones totales mineras, únicamente mineras en el Perú, son de 451.000 millones de dólares. Deberíamos cerrar el año 451.000 millones. Deberíamos cerrar el año, con un PBI de 300.000 millones de dólares, es decir, es 150% del Producto Interno Bruto. Las exportaciones totales del país son por 627.000 millones de dólares. En los últimos 14 años. En esos 14 años sumados. Bueno, son sumas que no hemos visto los que hemos vivido los 80. Al cierre del gobierno de Fujimori, el Perú exportaba 6.000 millones de dólares. ¿Y hoy? Sí, y hoy día estamos exportando 47.900 en minería y más o menos 77 y tantos mil millones en total. Lo hemos dicho en el pasado, el PBI del Perú en el último año del primer gobierno de García eran 26.000 millones, hoy día son 300.000 millones. Y si hablamos de la inversión minera que preocupa siempre al sector, necesitamos un segundo Quellaveco, un segundo Quellaveco, no va a haber un segundo Quellaveco hasta que haya un segundo Quellaveco, ¿sí? Y la inversión es muy volátil. El año pasado, en el 23, invirtieron 4.900 millones de dólares. Este año, 4.600. 300 menos, digamos. Pero el nivel sigue siendo extraordinario. Sí, claro, claro. Cuando sumamos los 14 años de inversión minera, son 83.000 millones de dólares. Sí, 83.000 millones invertidos en la minería. En la minería en los últimos en 14 años. Claro, y la cartera que tenemos. La cartera de 47 50. proyectos suma 54.000 millones de dólares más. 14 de esos proyectos ya tienen fecha definida. Es decir, si estos proyectos se realizan, podrían equivaler a 2 veces el Producto Bruto Interno del Perú. Según el IPE, reducirían la pobreza en 22%, ¿sí? Generarían que el PBI crezca de ese 3 a 7%, 40.000 millones de dólares en impuestos, 40.000 millones en impuestos. Hemos dicho que el puerto de Chancay podría generar 4.500, 40.000 millones solo la minería, generaría hasta 8.000 proveedores mineros que representarían el 4% del PBI y generarían 1.8 millones de empleos. Y esto de una manera u otra es más o menos inevitable, lo ha dicho también Pedro muy lúcidamente y lo ha mencionado que es uno de los puntos en los que se va a enfocar el nuevo ministro de Energía de Minas y Petróleo. ¿Y de qué depende esto? De que lleguemos a acuerdos mínimos básicos fundamentales para que este destino minero tenga el impacto que puede tener en la economía peruana. Ahora, haciendo esta revisión del año, tenemos que este año se realizaron Conamin, Expomina, Expocobre, y hay un tema que es importante, Expocobre 2024. Y el evento en Cusco, en Moquegua, ha habido eventos regionales mineros, no de la dimensión de los anteriores, pero importantes. Y además vale la pena resaltar que la presidenta Dina Boluarte asistió a la clausura de Expocobre 2024, pero no fue a CADE. ¿Qué te dice a ti eso? Que la presidenta tiene los instintos políticos más o menos despiertos y adecuados. Es decir, la presidenta no va a ir, y por primera vez en 24 años ningún miembro del Ejecutivo fue a CADE donde no es bienvenida o donde no es bien recibida, en donde hay por lo menos cordialidad, ¿sí? Lo cortés no quita lo valiente. Y creo que la asistencia a Expocobre fue ir a un evento en el que se sentía bienvenida y además que apelaba a ese sector del medio, los profesionales de la minería peruana, que también necesitan atención y vocería.
Y creo que eso lo tiene que aprender la industria sin Estado, sin participación del Estado. También lo ha hecho Pedro Gamio y lo creo que está en la cartera del ministro. Sin que el Estado participe en conciliar los intereses de todas las partes involucradas en la minería, particularmente los temas sociales. Ernst Young acaba de publicar un tema sobre retos y problemas en la minería y habla fundamentalmente de los acuerdos comunitarios y de las naciones primarias, en lo que llama una suerte de resoberanización de los recursos naturales por el valor que van a tener hacia adelante. En función de estos números que tenemos, el Estado es fundamental para arbitrar esas tensiones y hacer que estas promesas sean posibilidades. Estupendo. Te comprometo de plano, antes de que vuelvas a los Estados Unidos, a que nos acompañes en la edición de Navidad para revisar, ya no hablando de lo que fue este año, sino lo que puede ser el 25. Te agradezco mucho, José. Encantado. Quédate conmigo. Vamos a despedir el programa con una frase de Winston Churchill que decía: el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es lo que pretendemos transmitir en este programa siempre. Señores, problemas hay. El éxito es una escalera llena de peldaños que se llaman fracaso, entre comillas, pero hay que subir esa escalera. Nos vamos hasta la próxima semana. La hora de siempre, las 7 y las 9 de la noche. El canal ATV+. El programa, grábenselo, Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía, los invita en la próxima semana a acompañarnos también junto a los suyos en cualquier parte del Perú o del planeta. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.